Muchas gracias, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a la Iglesia de la Misericordia de Dios, que es infinita, una iglesia cristiana. Te alabamos al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, queridos hermanos, tomen un poquito de tiempo. Vamos a hacer una reflexión de lo que vamos a dar hoy, en esta tarde y noche, por gracia del Señor. En estos tiempos el Señor me ha tocado exhortar de una manera corta la palabra de Dios. Muchas veces no es aceptada por la gente, no es recibida por muchos con mucha alegría por la gente, pero bueno, los que lleguen y sean tocados por esta palabra, el Señor con sus corazones, bendito sea el Señor, el que toque el corazón. Sabemos que la palabra de Dios es una palabra que cuando sale de la boca del Señor, da la vuelta por el mundo y va tocando corazones arrugados, corazones desesperados, y esta a su vez empieza a obrar de una manera sobrenatural, porque la palabra de Dios es vida, y esta regresa a nuestro Señor después de haber recorrido, entonces, ya sea para juicio, ya sea para muerte, ya sea con el propósito de restauración, el propósito de entregar vida eterna a los que escuchan, el Señor recibe su palabra y luego dará a la iglesia de Cristo aquí en la tierra nuevamente. Nosotros hemos sembrado con perseverancia. Perseverancia quiere decir que no nos damos por vencidos. Hoy vemos muchos asientos vacíos, otros días llegan más personas, otros días muchos no quieren escuchar la palabra de Dios o simplemente tienen comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Que solamente cuando alguien quiere escuchar algo que le conviene se acerca y luego tapa su oído y se va. Eso es comezón de oír. Es como algo que le molesta en el oído, usted se rasca y ahí queda, nada más. Ahora mismo, queridos hermanos, el engaño que hay en el mundo, podríamos decir, los gobernantes de nuestros países están engañando a las masas y nosotros estamos cayendo en el engaño sin darnos cuenta. Por eso mismo se llama engaño. Y no sabemos si ya entramos a los 7 años de la tribulación. No estamos seguros, no estamos profetizando nada, no somos hijos de profetas, ni tenemos ese gran don. Lo único que podemos decir, que las cosas como se están dando en la vida, podríamos decir que ya estamos en el libro de Daniel, en el Apocalipsis, incluso en el Evangelio de Mateo y de las epístolas de los tesalonicenses, cuando la venida de nuestro Señor se aproxima de sobremanera. No sabemos tal vez si Dios en su misericordia nos está dando una oportunidad para arrepentirnos de todos nuestros actos y perfeccionarnos y santificarnos día a día. Entonces nosotros, como cuando salimos de la escuela al recreo, tenemos ese descanso, tenemos que aprovechar. ¿Por qué digo descanso? Porque vivimos atribulados con las cosas de nuestro trabajo, vivimos muy ocupados en las cosas de este mundo, a veces con poco tiempo, muchas veces nos cansamos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vemos que la palabra del Señor la hacemos aburrida. No nos llevamos, no sentimos las cosas del Señor. Es una bendición estar aquí y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que por primera vez están en este lugar. Cada día saber que dentro del plan de Dios y el propósito de Dios
Recuerden, siempre Él tiene el control, queridos hermanos, tiene el control absolutamente de todos. Mi consejo nada más es estar firmes con Dios cada día, buscando su presencia, buscando el rostro. Hoy vamos a ver un tema que yo sé que va a ser de bendición para muchos. La Biblia, quiero decirle, las Sagradas Escrituras, es sumamente moderna y fresca, y todo lo ha hecho el Señor, que permitió que pasaran cosas en el pasado para que nosotros la tomemos como ejemplo en nuestras vidas y rectifiquemos de alguna manera esa forma de vivir que estamos teniendo, ¿no? El Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, pero ahora lo que estamos viviendo es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero que nosotros tenemos que hacer, buscar las cosas impredecederas, las cosas eternas que van a durar por los siglos de los siglos. Amén, queridos hermanos. Porque las cosas removibles serán quitadas y solo las cosas que están en la balanza de nuestro Dios a través del peso de nuestros corazones serán las que se queden, y ellas serán nuestro deleite en el futuro. ¿Por qué? Porque el Señor, Él se pondrá en delante de nosotros para ser pesado por nosotros cuando el Señor nos llame a juicio, queridos hermanos. Y con este pequeño preámbulo vamos a las Sagradas Escrituras, vamos al tema de esta tarde y noche que le hemos titulado Pon tus ojos en Cristo, y hemos cogido el texto bíblico, 1 Corintios capítulo 10, versículos del 6 al 9. Les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice su palabra. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entramos en oración. Padre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor amado, seas tú en tu palabra, Señor, como siempre lo has sido, Señor, respaldando, Señor, a los hombres que te aman, a los hombres que hablan con sinceridad. Y yo quiero ser uno de ellos, Padre. Yo quiero expresar lo que está en tu Sagrada Escritura, Padre, para llevarla a la conciencia de los que escuchen esta palabra, Señor, ya sea a través de los medios sociales y los que están aquí, Señor. Por ellos clamo en este momento, Padre, toca su corazón, Señor amado, oh Dios eterno, y tráelos a tu regazo, Señor. Hazles ovejas de tu prado, Señor. Quita la venda de los ojos, mi Señor amado. Yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús. Con tu permiso, Señor, y con tu guianza, damos comienzo a esta enseñanza. Los ejemplos que les acababa de decir, queridos hermanos, han sido hechos. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a ser un poquito rápidos porque es una palabra que trae muchas revelaciones para cada uno de nosotros. Vemos aquí, queridos hermanos, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que
no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, queridos hermanos, la iglesia de Corintios era una iglesia poderosa, era una iglesia grande, era una iglesia tocada por el Señor en crecimiento espiritual, pero como sabemos cada uno de nosotros, en la iglesia de Cristo siempre tenemos la cizaña y el trigo. Siempre tenemos gente que inclina su oído, gente que clama, intercesores que están orando por la iglesia. Asimismo tenemos gente perezosa, gente que habla mal, gente que está buscando problemas. Así es la iglesia desde el principio de la iglesia primitiva, queridos hermanos. Entonces no es de extrañarse que había personas que estaban haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. ¿Cómo sucedieron estas cosas? ¿Cómo falló Israel en estas cosas? Ellos fallaron porque no pudieron decir a sus deseos. Aquí nosotros podemos ver que codiciar es un deseo pecaminoso. Empezamos a codiciar cosas que no nos pertenecen. Todo nos es lícito, todo podemos hacer, pero una vez cuando nosotros estamos en el cristianismo, ya no es lícito. A nosotros todo nos parece pecado. ¿Por qué? Porque hemos tenido un crecimiento nuevo, un nacimiento nuevo. El Señor nos ha vestido con ropas nuevas. El Señor nos ha dado unas ropas sin manchas, sin arruga. ¿Para qué? Para que seamos hijos presentables delante de Dios. ¿Acaso usted a un hijo no le va a mandar a una fiesta todo arrugado, con parches, en lo que sea? No quiere decir que usted sea pobre, por eso no tuvo para comprarle un pantalón o lo que sea, pero usted al remiendo le pone lo máximo para que no se vea, para que no pase vergüenza a su hijo. Pero el Señor, cuando hace esos cambios, ya no parcha las cosas, sino Él cambia un corazón nuevo. Ya no le pone un corazón hecho cirugía, no, le pone un corazón nuevo, una mente renovada, con un espíritu que le sustente para hacer las cosas que el Señor quiere delante de su presencia, queridos hermanos. Es por eso, queridos hermanos, que aquí siguiendo el versículo 7 dice: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar, queridos hermanos. Miren, aquí la palabra dice idólatras. ¿Qué quiere decir idólatras? Que estamos adorando otros dioses, queridos hermanos. Nosotros tenemos la conciencia de que adoramos al Dios Supremo, viendo al invisible. Sabemos que nuestro Padre Celestial murió en la cruz, y nosotros hasta el día de hoy no sabemos cómo fue su precioso rostro. Sabemos que su rostro era iluminado con una luz brillante por la santidad, por el amor que venía de parte de Él mismo y de su Padre. No sabemos cómo era su rostro, no sabemos si tenía una carita larga o una nariz gruesa, no sabemos. Solo nos dejamos llevar por las cosas que ha creado el hombre. Pero ahí está la cruz. Sí tenemos que tener, como es hecha y derecha, con su brazo horizontal en la parte superior. Sí la podemos identificar de alguna manera. Y esa es la cruz que el Señor ha sido puesto en el madero por nuestros pecados, queridos hermanos. No porque Él ha sido un delincuente, sino que Él cargó por nosotros nuestros pecados y estuvo bajo la ira de Dios, porque el Señor tuvo que justificar esa maldad que había en la tierra, queridos hermanos. O sea, Él fue el sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, la idolatría sumamente que aborrece nuestro Señor, Él es el que aborrece, dice, como algunos de ellos, según está escrito.
escrito: se levantó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Esto de jugar, queridos hermanos, no estamos viendo que se levantaron a jugar fútbol, o cuando muchas veces estamos en el break del trabajo, entre compañeros jugamos después de lonchar. Muchas veces pasa, a veces yo jugaba de alguna manera cuando trabajaba con una compañía coreana. Nos jugábamos entre compañeros fútbol en el descanso, y así hay muchas cuestiones, pero aquí en lo que habla la Biblia quiere decir que habían juegos sexuales llenos de erotismo. Esos eran los que el Señor aborrecía, queridos hermanos. En ese entonces la iglesia de Corintios estaba tratando de cometer pecados ocultos. No, de comer y beber se levantó, o sea que al Señor no era tomado en cuenta de ninguna manera, queridos hermanos. Eso, como vemos aquí, estamos avanzando a grosso modo. Ni forniquemos como algunos ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Como parte del, sigue la concatenación del versículo 6 del 7 al 8, dice: y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Mire, querido hermano, cuando nosotros hablamos de fornicar, no necesariamente estamos hablando de la carne, de las relaciones humanas. La fornicación viene cuando nosotros con nuestros pensamientos estamos divagando y burlándonos del Señor, pensando que podemos burlarnos del Señor y estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan, pero nosotros pensamos que Él no lo sabe, o pensamos que Él es un ignorante para pasarnos por alto, o que Él no ve, o que es un neófito, o que es un ciego. No, queridos hermanos, porque sabemos que nuestro Dios nos mira, pero como las mejores cámaras que tenga la humanidad en este momento. Los mejores satélites no se comparan con el conocimiento de Dios, y Él oculta no los cuerpos, sino el corazón que hay en nosotros. ¿Acaso ustedes no escucharon en el Evangelio? Dice: no es el que fornica, sino el que ya en su pensamiento tuvo ese pensamiento, ya fornicó. O sea que solo con el pensamiento nos volvemos fornicarios. No somos fieles a nuestras esposas, ni las mujeres son fieles a sus esposos. ¿Por qué? Porque en su vano pensamiento ya tienen otras cosas. Y eso es lo que ve el Señor, eso es lo que pesa en nuestros corazones. Andar saltando de iglesia en iglesia también es una forma de estar fornicando, queridos hermanos. Aprendamos a estar en una iglesia para poder crecer en ella. Si usted empieza a saltar y a saltar, empieza a divagar, es como usted entrara en un concierto y de boleros se pasan a salsa y de salsa a rock. Usted no va a saber lo que está haciendo. Así mismo en la iglesia, en lo espiritual, si alguien está enseñando sana doctrina, otra persona le puede confundir. Tiene que usted seguir una línea para estar en el conocimiento del Señor a través de las Escrituras. Si usted no lee las Escrituras, es fácil que le puedan engañar. Por eso usted tiene que ser como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para saber lo que decían, queridos hermanos. Y vamos a nuestro último versículo, hermanos, en el cual nosotros formaremos, queridos hermanos, la enseñanza de este tiempo. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces, para analizar cómo le tentaron al Señor, quiere decir que se burlaron, o sea, como les acabé de decir,
piensan que el Señor no nos mira, piensan que el Señor nos pasa desapercibidos. No, queridos hermanos, somos creación de Él, somos hechura a su semejanza, y Él, como nuestro Creador, se preocupa de nuestro comportamiento, queridos hermanos. Entonces, vamos a las Sagradas Escrituras a leer donde está en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Vamos a Números para leer y hacer un análisis asimismo rápido, que el Señor pueda ayudarnos. Dice su palabra: después partieron, porque vamos a tomar de lo que sale de Corintios, ¿no? Y nos dice, perecieron por las serpientes. Entonces vamos a ver qué pasó con las serpientes, queridos hermanos. Dice su palabra: después de que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y en el 8, Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, hermano. Ahora vamos a escudriñar lo que hemos acabado de leer, queridos hermanos. Aquí vemos, queridos hermanos, en estos versículos, 6 versículos, en Números capítulo 20, dice que partieron del monte, y al rodear, dice, vino el desánimo del pueblo por el camino. Aquí vemos una palabra, queridos hermanos, que es el desánimo. ¿Quién no ha tenido un desánimo en nuestras vidas? Pero cuando viene un desánimo espiritual, ¿qué es lo que hace el cristiano? Empieza a hablar de las cosas del Señor. ¿Acaso ustedes no han escuchado cuando dicen: yo cuando vivía en el mundo vivía mejor? Yo madrugaba, me iba, hacía lo que quería, me tomaba los tragos, me tomaba unas cervezas, entraba a la casa a las 2 de la mañana y no pasaba nada. Ahora que conozco al Señor, ahora que yo salgo a trabajar a las 2 de la mañana, salgo por la puerta, me atracan, me roban, me escapan a matar. Mejor vivía antes de lo que estoy viviendo ahora conociéndole al Señor. Muchas personas tienen ese concepto ahora, queridos hermanos. Pero ¿por qué la gente empieza a hablar de esta manera? Porque no conocen a Dios, queridos hermanos. El desánimo, escúcheme, querido hermano, el pueblo se desanima. Todos nosotros tenemos, por más fuertes que seamos, tenemos ese desánimo espiritual. Nos desanimamos, viene ese desánimo a nuestras vidas, viene tristeza, viene dolor. Queremos orar, no podemos buscar al Señor, nos desanimamos, en definitiva nos enfriamos, queridos hermanos. No queremos congregarnos.
no queremos saber de iglesia, no queremos saber nada. ¿Por qué? Nos desanimamos porque quizás en la iglesia escuchamos rumores que nos han calumniado y no podemos soportar eso. ¿Por qué esta persona me queda viendo? Entonces las personas mismos en las iglesias son piedras de tropiezo para que su hermano ya no se acerque a la iglesia. Y los hombres que no esperan lo mínimo para desanimarse. ¿Por qué? Porque están a punto, porque no soportan la palabra, porque se les hace tan liviana la palabra de Dios, que no es soportable, como decían estos hombres que estaban aquí. Dice, y hay un pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, dice en el versículo 5. Asimismo es el Evangelio ahora, queridos hermanos. Mucha gente le toma el Evangelio como simple, como liviano, y no quieren acercarse a Dios, cuando sabemos que el Evangelio es poder de Dios para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es fácil, hermanos. Asimismo, queridos hermanos, no conocían a Dios, que Dios no miente, no conocían nada del Señor, por eso se desanimaban. Cuando tú no conoces las cosas que te van a venir o las cosas que estás haciendo por respeto a Dios, porque recuerden, dice, pasaron la nube, pasaron el maná que les venía del cielo, cogían las cosas gratis, hermanos, dados por Dios directamente, pero sin embargo decíamos, estamos hartos de este pan liviano, tenemos fastidio, decían. ¿Por qué? Porque no conocían quién los estaba dando, queridos hermanos. No sabían, como dice en Números 23:19, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No conocían, queridos hermanos. Ellos no conocían nada, por eso pensaban que las promesas que le hizo nuestro Señor a Moisés no se iban a cumplir. Dudaban, desfallecía el pueblo. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No nos dejemos contaminar del desánimo, no caigamos en oscuridad, queridos hermanos. Estos tiempos de oscuridad son tiempos de tiniebla. Nosotros, ni nuestros abuelos, sabían de las pandemias que se presentaron hace recién nomás unos meses atrás y que todavía está en nuestros lugares, en nuestras ciudades. Ahora hay unas guerras que son llamadas guerras híbridas. Ahora los pueblos mueven masas a través de las redes sociales. Eso no había antes, queridos hermanos. Ahora somos lavados el cerebro con esos juegos que andan buscando tesoros escondidos, puras fantasías. Hay muertes solo por tomarse una foto. Cosas que estamos pasando en la actualidad, queridos hermanos. Pero mientras tanto la fe se pierde, se pierde la fe, la esperanza de la confianza en Dios. El hombre, a través de la arrogancia, a través de su soberbia, de su altivez, dice: esto nunca va a pasar, nunca va a existir. El Apocalipsis han venido diciendo predicadores desde que yo era niño que Cristo viene, que Cristo se acerca. Ya han pasado más de 60 años y el Señor no viene. Así se plantean ahora esos hombres de poca fe, hombres que tienen el corazón pervertido, andan diciendo que Jesús nunca va a venir, que es toda una mentira, es una patraña, queridos hermanos.
Pero nosotros sabemos, los que estamos en el Espíritu, que la presencia de Dios es cada día más cerca. Y aún los que creen en el Señor, clamamos para que nuestro Señor venga a arreglar todas estas cosas que están en desacuerdo con la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, porque hay un desorden, hay odio, hay maldad. La maldad está predominando en los hogares, está predominando en los gobiernos, la maldad está predominando en todas partes, incluso dentro de las iglesias hay mucha maldad, queridos hermanos. Y esto es doloroso. ¿Quién puede cambiar esto? Solo Dios, solo nuestro Señor. Entonces Moisés quiso sacarlos, queridos hermanos, a través del mandato de Dios. Pero ¿qué pasaba con este pueblo? ¿Por qué se quejaba? Porque vivían 400 años en esclavitud, o sea, más o menos unas 4 generaciones. Y cuando fueron libertados, ellos no sabían lo que es la libertad, ni podían apreciar la libertad. Mas al contrario, querían regresar a Egipto para ser latigados, para ser explotados, para ser muertos y sacrificados, vivir en esclavitud. Eso querían porque no sabían lo que es vivir bajo el tsunami de Dios. Y así estamos muchas personas, queremos vivir esclavizados de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Lo que Dios puede hacer en nuestras vidas son cosas maravillosas que si usted le cree a la palabra del Señor, van a ser realidad en su vida. ¿Dónde van a encontrar paz? A través de la palabra de Dios. Dios bendiciendo su casa, Dios bendiciendo su hogar, Dios bendiciendo sus hijos. No hay ninguna otra manera de ser feliz sino teniendo en su hogar a Cristo, haciendo su hogar cristocéntrico, queridos hermanos. No hay otra solución. ¿Por qué? Porque rato menos pensado, si usted no está parado en la roca, ¿qué va a hacer? Va a haber otra mujer más bonita que su esposa y va a saltar como el cangrejo, va a saltar como el saltamonte. E igual manera, su esposa viéndole a usted con su pie torcido o viéndole su nariz chueca, ella va a encontrar un hombre bonito, va a saltar donde ese hombre. ¿Y qué? Su hogar se va a tierra, queridos hermanos. ¿Por qué? Por la concupiscencia misma que hay en cada uno de nosotros. No porque nosotros nos llenamos la boca culpándole a Satanás, que el Señor lo reprenda, pero por nuestras concupiscencias mismas, porque lo que hay oculto en nuestros corazones, lo hacemos, queridos hermanos. Nada tiene que ver el enemigo con esto. Sí, queridos hermanos, Egipto significa el mundo y ellos querían regresar al mundo. Por eso los que muchas personas entran a la vida cristiana permanecen y están arraigados, tienen raíces profundas en el cristianismo. Pero los que han vivido mucho en el mundo y le entran al Señor, el Señor los cambia, los da un nombre nuevo, vestidos nuevos. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo son tentados y empiezan a salirse. Y están con un pie afuera y con un pie adentro. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en el mundo, en la sociedad. Por eso dice, y la puerca vuelve al cielo y el perro vuelve a su vómito, queridos hermanos. No seamos ese tipo de personas. En primera de Tesalonicenses 5, del versículo de 12 al 13, dice, os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan. No los tengáis en mucha
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz en vosotros. ¿Qué hacen ahora? Lo contrario, queridos hermanos. Cuando un pastor, cuando una persona empieza a hablar que tienen que estar en camino recto, por el camino angosto, empiezan a criticar al pastor, empiezan a decir: este pastor solo nos habla, solo nos insulta, nos maltrata. Pero cuando a este pastor el Señor pregunte: ¿qué hiciste por los que te mandé? ¿Qué va a decir el pastor? Yo les he hablado la palabra de Dios y Él limpiará su sangre de su cabeza por ustedes, queridos hermanos, por cada uno de ustedes. Seamos obedientes, seamos sencillos, humildes a la exhortación. Y también dice en 1 Tesalonicenses 5:14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Seamos pacientes con cada uno de nuestros hermanos, que nadie esté exento de caer, y el que cree estar firme, cuide que no caiga, queridos hermanos. El pueblo de Israel se desanimó, y el problema, que es el desánimo, si no hay quien nos ayude a salir del desánimo, se convierte en blasfemia contra Dios. Eso es lo que pasó con Israel. Nunca debía haber pasado esto. El mundo, cuando estaba en medio del licor y la borrachera, ahí uno trae esos recuerdos. Mi esposa y yo ayer de una enseñanza: que no traigas las cosas del pasado. Por eso, cuando uno ya tiene una perspectiva hecha y derecha del cristianismo, quedó ese hombre viejo colgado en la cruz del madero. Ya nosotros somos criaturas nuevas, no tenemos que estarnos acordando del pasado, pero muchas veces, y es lamentable, nos acordamos cuando vivíamos en borrachera con nostalgia, hermanos. O sea que queremos volver a la esclavitud que vivíamos antes. Ahora no lo podemos hacer porque estamos caminando con Cristo, pero queremos volver con nostalgia a nuestro pecado. Antes teníamos 2, 3 mujeres, y ahora, porque estamos con nuestra esposa, recordamos cómo vivíamos antes y queremos volver a nuestra inmundicia. No se puede pecar cuando uno está en los caminos del Señor. El cristiano verdadero es otro hombre, queridos hermanos. Y estos varones recién empezaban esos 40 años, queridos hermanos. Recién empezaban. ¿Cómo este pueblo empezó a murmurar contra este varón y contra Dios? Y el Señor se fastidió. Él se fastidió, porque Él no puede ser burlado, queridos hermanos. ¿Y qué hizo? Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, dice. No se refiere, en la Biblia no explica si eran serpientes ardientes, por lo que cuando mordían te ardía dolorosamente y morías, o eran ardientes en el sentido como fuego, como doradas, como rojas, como unas serpientes malignas mismo. Esto no dice las Sagradas Escrituras. Pero aquí, queridos hermanos, en 1 Corintios 10, 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. O sea, vieron las cosas de nuestro Señor, el poder. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual.
espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Entonces, queridos hermanos, nosotros vemos que Cristo está en el Antiguo Testamento, está en Números, está en Levíticos, está en Génesis, está en todas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis, está nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener ese respeto al Señor, tenemos que tener ese oro que nosotros los cristianos tenemos, el temor a Jehová. ¿Cuál es el temor? En la sabiduría que viene del cielo. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? El temor a Jehová, queridos hermanos. En Juan capítulo 1, versículo 11 al 12, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor hace 2000 y pico de años vino por su pueblo, pero no lo conocieron. Y los que le reconocieron, ahí viene la promesa del Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, queridos hermanos. ¿Por qué no le recibieron al Señor? Porque estaban enfrascados, encerrados en sus religiones, en fanatismos, en hipocresías. En eso estaba el hombre, en tratar de ser mejor que otros. Era una pugna de poderes. Queridos hermanos, el libro de Corintios confirma todo lo que pasó en el libro de Números. ¿Por qué murió la gente? Por las serpientes. Porque murió, recuerden el versículo 5 de Números, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dice y en el 8, Jehová dijo a Moisés: ¿por qué, queridos hermanos? Porque vieron que la gente se arrepiente. Por eso es importante, hermanos, no nos cansaremos de hablar del evangelio del arrepentimiento. Si tú eres un pecador empedernido, si tú eres el mayor de los pecadores, pero si tú a través de tu corazón te arrepientes de lo que has hecho de corazón, el Señor escucha tus oraciones. No hay estorbo para que tus oraciones lleguen al seno de Dios, lleguen al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con un corazón limpio, un corazón sin hipocresía. Miren lo que dice aquí. Dice: entonces vino el pueblo a Moisés y dijo: hemos pecado. ¿Qué quiere decir? Se dieron cuenta de su horror, de su error, porque el horror que uno comete es el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Nos aleja de Dios. ¿Qué hace el pecado? Se convierte en serpiente. ¿Y qué hace la serpiente? Nos mata, queridos hermanos. O sea que el pecado nos mata delante de Dios. Dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Eso quiere decir arrepentimiento. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, en el 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El Señor no quitó la serpiente. Él no la quitó. Porque el hombre en sí, si lo hubiese quitado, se hubiese olvidado y hubiese empezado a hacer lo mismo, sino que le quería dar una lección para que el hombre sea humilde, para que el hombre sepa que vive bajo las condiciones y la ley de Dios, y que vivir bajo sus preceptos es vivir fácil y vivir feliz y alcanzar la plenitud que Él desea en cada uno de nosotros, queridos hermanos.
no lo quitó. Y dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. De igual manera, esto quiere decir que esa serpiente, una vez juzgada, así como el Señor ya estuvo cuando cargó nuestros pecados, fue juzgado y resucitó al tercer día, nosotros ahora miramos esa cruz como nuestra salvación, como ese sacrificio puro, santo, para nuestra salvación. Así ellos tenían que ver a la serpiente cuando eran picados, y ellos creían, eran salvados solo con mirar esa serpiente de bronce. Así nosotros tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo en todas nuestras penalidades, en todos nuestros dolores. Si tenemos una angustia, ¿a quién tenemos que mirar? A la cruz de Cristo. ¿A quién tenemos que mirar cuando hay una enfermedad? A la cruz de Cristo. No hay más brujos, no hay más hechiceros. Nadie puede cambiar la circunstancia de un ser humano a no ser del poder de Dios hecho para cada uno de nosotros. El poder de Dios se puede reflejar en cada uno de nosotros en bienaventuranza o castigo y maldición, incluso hasta muerte. Pero hay muchas personas que están enfermos del estómago, de la cabeza. No, me hicieron brujería, me voy donde el brujo. No, querido hermano, esos tiempos deben acabarse. No negamos la maquinaria del enemigo, pero ahora con conocimiento, queridos hermanos, si estamos enfermos, si estamos con dolor, si estamos abrumados, si algo nos falta, miremos a la cruz, como veían estos egipcios. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Si usted tiene ese arrepentimiento genuino, también puede mirar a la cruz, también puede observar la misericordia de Dios hecha realidad en su vida, querido hermano. No le dejó, querido hermano, dice, el mundo en cuanto nos ve caer, dice en el versículo 13, en primera de Corintios 10, 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿quién es Dios? Que no os deja ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también conjuntamente con la tentación la salida. Y así fue su palabra. Él no es hijo de hombre para que mienta y se arrepiente. Él puso el castigo, pero en su misericordia también les dio la cura. Dijo: haz una serpiente de bronce. Entonces tenemos que ver si el Señor nos reprende. En algún momento va a parar su reprensión y nos va a abrir la puerta y nos va a ayudar a levantarnos, pero restaurados, no a seguir pecando, queridos hermanos. Y vamos al 9. Dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es la pura realidad de lo que el Señor promete a cada uno de nosotros. Si tenemos esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, si miramos nuestros ojos, si levantamos las manos en pleitesía, en honor a nuestro Dios, ¿quién nos va a llenar? ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos? Tenemos que tener en cuenta, como en Santiago capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No hay nada de culpable al enemigo. Somos tentados de nuestra propia concupiscencia, queridos hermanos. Entonces en 1 Corintios 10, 14 dice: por tanto,
Amados míos, mire cómo es el Señor. Por tanto, amados míos, no nos dice pecadores, sinvergüenzas, impíos, no. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ser idólatras es lo peor que le puede pasar a nuestro Señor. Él es celoso. Los hombres colocan miles ahora, hermano, colocan miles de cosas para que el hombre encuentre ditos. Ponen, añaden miles de cosas por las que les gusta. Lo sencillo no les gusta, queridos hermanos. El Evangelio, lo que nosotros predicamos, es bien sencillo. Arrepiéntase, pida perdón y crea en el Señor. Porque a través del arrepentimiento la fe es dada a los santos, queridos hermanos. Pero hay muchas personas que ponen reglas y hacen del Evangelio es hacer pesado lo que es liviano, es hacer costoso lo que es gratis, es hacer difícil lo que es fácil. La religión es así. La gente le gusta que el Evangelio sea caro, muy caro, hermano. Ofrendas para esto, pactos para esto, hacen que el Evangelio sea un derroche de dinero. La Iglesia de la Misericordia de Dios, lo único que hace hincapié es ofrendar conforme el Señor le ha bendecido. No tenemos precio para ofrendar. Aquí no hay pactos, aquí no hay, voy a poner el nombre en el anillo de la iglesia, nada de eso. Lo que usted tiene, lo da con amor al Señor. En Mateo 23, 24, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Eso está en Mateo 23, 24, queridos hermanos. Los hombres se encargan de poner cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, los hombros de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren llevarlas, moverlas. Queridos hermanos, llegando a nuestro final, en Isaías capítulo 30, versículos del 9 al 11 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dice a los videntes: no veáis, y a los profetas: no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de las sendas, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Eso es lo que quieren ahora las iglesias modernas. Esas iglesias, lo único que les interesa es el bienestar, que les hagan sentir que son poderosas, que el Señor les ha hecho cabeza y no cola. Esas iglesias de la prosperidad, que el Señor se encargará a su debido tiempo. Nosotros no vamos a hablar de ellos. Queridos hermanos, nosotros tenemos que cortar el mal de raíz. Cuando haya el desánimo, porque fue la causa que pusieron nuestro Señor las serpientes, cuando haya desánimo en tu corazón, busca ayuda. Primero busca ayuda a los pies de Cristo. Busca ayuda a los pies de Cristo. Esa es la única solución. Recuerda, el poder del cristiano está en la oración, y el que ora constante vencerá todo el tiempo. Tienes tentación, busca ayuda en la presencia de Dios. Busca ayuda en tus hermanos. Pide oración, busca el consejo de hombres sabios de la iglesia, los ancianos. Para eso el Señor ha puesto ancianos en la iglesia. En Mateo capítulo 13 al 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que
que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, dice. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos quiere juntar en la iglesia, pero no quiere, dice, tú no quieres. El Señor no es abusivo para cogerles y traerlos a la fuerza. Eso debe estar en su corazón. Hay un espíritu de amargura, deséchelo, querido hermano. Tienes rencor contra un hermano, habla con él, pídele perdón. Tienes orgullo o la soberbia o la altivez, pídele perdón al Señor. Estemos unidos entre los hermanos de la fe. El Señor envía a feroces y ardientes serpientes. Él mismo envía, no manda a nadie, queridos hermanos. Asimismo el Señor, así como nos da la enfermedad, nos da la medicina. En Juan capítulo 3, versículos 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo, sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús claramente dijo que hay similitud entre lo que Moisés hizo aquí y lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, queridos hermanos, lo único que me queda por decirlos, queridos hermanos, es pongamos en práctica lo que el Señor ya nos ha dejado. Ese sacrificio que Él hizo por nosotros es todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es acercarnos en arrepentimiento y pedirle la ayuda a Él para que nos lleve a la edificación continua. ¿Y cómo viene la edificación continua? A través de escuchar la palabra de Dios y entregarnos nosotros en sacrificio santo, puro y agradable al Señor. Pidámosle al Señor, pongámonos de pie, vamos a orar, es tiempo de orar. Pidámosle al Señor, Dios Padre Celestial, amantísimo Padre, te pedimos que seas tú, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, de tus promesas, dándonos esas puertas abiertas, Padre, para poder entrar en tu casa, Señor, y ser vasos de honra, Padre Santo. Cada uno en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestros trabajos, Padre, y más aún en tu casa de oración, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Dios eterno, que obres como tú obras, Padre, con misericordia y piedad, Señor. Ayúdanos a ser grandes, Padre, en tu reino, Padre. Llévanos de tu mano, Señor. Ayúdanos para no ser tropiezo de nosotros mismos, Señor. Padre Celestial, pongo en tus manos a todas las personas que están en este lugar, tu casa, Señor. Asimismo, Padre, te pido por la salud de mi esposa, su pierna, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén. Demos gracias al Señor.